Arratsalde on danoi, eskerrik asko ongo egin be ona etortearren. Da hasi aurretik komentan airabenak, askoga eta aukeriak azuela goiko pisura altzateko ikaslik eta gentibara goxan da, altza nahi basue ontxe da momentu. Eta beste baik hasiengoa, gu gaur gitxi ikusiko gatxuzue hemen, gu laste bajako esten asutik, ze inbitago handi asko etorririz gaur, eta nik beste baik paso mongotet. Lehenengo eta behin Imanol eukikoro guaz, bera hausartukora danon aurrin pare bat bertzo botatea, eskerrik asko Imanol etortearren. Eta beran atzetik aurreko baten behamen egon zan, oso guzti egon zan, errepetiu nahi ban, eta gaur ratzea betorrire, Pedro Miguel Etxenik eukikoro guaz, berak aurkeztuko rauzaiu. Beraz, ni beste baik, paso motzet eurai, eskerrik asko etortearren, eta nahi zuenin aurre. Izarren hautza egun batean bilakatu zen bizigai. Hautzartatikan ustekabean noiz nahi gina den gu ernai. Ta hori nola izan zen galdez, lanean dabil Pilar Hernandez, zern duela joku zelai. Unibertsoa azaldu nahian, egiturata osagai, jakin minaren kate luzeak, oraindik luzatuz darrai. Gaur teoria aurreratuak ta ekuazio komplikatuak bihurtuko dira ibai, jakintzaz bustiz artibai. Beiko ziniri sarritan nola, zientzia usaina darion, divulgazioan erreferente bihurtu da aspaldion. Gaur oinarrizko partikuletan ikusezinak diren uretan murgilduko gara sakon. Ondarrutarrek esan ohi dute dakixenai egin jamon, bi hauek baino jakintsuago, zaildenez topatzen inon. Partikulata galaxien sokan magikoa den zientzia hontan, emakume eta gizon gozatuta bidaia on. Hola. Arratsaldeon. Egia esan orain dela 2 urte hemen egon nintzenean, ez nuen nik asko usteko zuen aurrean aurkezle gisa aritu beharko nuenik.
egia etortzen dut lan hau posik hartzen dudala, lan pizka bada, baina hor ere bada. Posik natorkizue beraz Pilar Hernandezen aurkezpena egitera. Eta hasi baino lehen zoriondu nahi nuke elkarteak egiten ari den lan bikainagatik. Gure hizlaria apartako ikertzailea dugu. Hemen duzue, pizkat kurrikulunen laburpen bat, baina importen da bera Harvarden izan zen doktoradutza egon eta gero, eta uste dut bera Harvarden deitzen da Junior Fellow, hori prestigio handizko posizio bat da, eta bera izan zen lehenengo ikertzailea espainola, posizio hori lortu zuena, eta baita ere lehenengo emakumea. Berak lan egiten du bai Valentzian eta bai CERNen, eta el CERN es un símbolo de trabajo científico en común. La ciencia es una obra colectiva, lo cual no quiere decir que no haya singularidades excelentes como nuestra oradora de hoy. Y recientemente visteis en los periódicos, en las televisiones, el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Que no culmina, pero comprueba un modelo teórico al cual Pilar ha contribuido mucho, y este es un éxito colectivo, ¿no? Yo creo que el CERN es un ejemplo de un modelo teórico que hago una generación, un desarrollo experimental. Han trabajado más de 10.000 científicos en esto. La ciencia trasciende razas, ideologías, culturas. Al recibir el premio Príncipe de Asturias, los investigadores Englert y Higgs, el jurado dictaminó que en este proyecto la humanidad, con el liderazgo de Europa, se había unido para entender. Y sin más, los criterios de meritocracia, excelencia, pruito de perfección, eficiencia, consecución de objetivos, han sido el ejemplo del CERN. Y estos mismos criterios son los que definen a nuestra oradora de hoy, a nuestra investigadora. Meritocracia, excelente, pruito de perfección. Me han dicho que en el coche, al venir aquí, seguía perfeccionando la charla. Esto no le gusta nada a ella porque eficiencia y consecución de objetivos. Solo me queda darle las gracias a Pilar por haber aceptado venir al País Vasco. Ayer tuvo un encuentro precioso con 300 estudiantes de bachillerato y hoy tenemos el placer de ver esta distinguida audiencia de Ondarroa llena de deseos de conocer Jakintza Betez Artibai. Eskerrik asko guztioi y mil gracias, Pilar, por haber venido aquí. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu introducción. Sí, he estado perfeccionando mi charla cuando veníamos hacia acá, pero como veréis no la he perfeccionado lo suficiente. Soy incapaz de hablar este idioma vuestro misterio, que es casi tan misterioso como la física de partículas de la que voy a hablar. Me hubiera gustado poder hacerlo, pero me siento incapaz. Bueno, quiero en esta charla dar unas pequeñas brochadas sobre lo que es la física de partículas y las preguntas que todos estos físicos que veis en esta foto, del orden de 10.000, no están en esta foto, pero están en el CERN, tanto científicos como ingenieros, se afanan por contestar creando detectores fabulosos como este que veis aquí en la fotografía. Y en realidad estas preguntas que nos hacemos en el CERN no son muy distintas a grandes rasgos de las que ya se hacían los griegos en la Academia de Platón. De hecho, este cuadro que está en la Capilla Sixtina me recuerda bastante a la fotografía anterior por la perspectiva que tiene
Los griegos ya se preguntaban de qué está hecha la materia, de qué está hecho el universo, y en ello continuamos nosotros. Hemos aprendido, por supuesto, muchísimo en el último siglo, que es lo que voy a intentar transmitiros aquí, pero quedan muchas preguntas aún por responder. Antes de seguir, me gustaría deciros que el físico y Sir, el gran físico Rutherford, dijo que si no puedes explicar tu física a tu abuela, he hecho una traducción políticamente correcta, probablemente no es buena física. Vosotros no sois mi abuela, sois gente mucho más educada que mi abuela, pero yo no soy Lord Rutherford, así que es posible que de esta charla haya alguna cosa que no entendéis. Y en ese caso os pido, por favor, que no le echéis la culpa a la física que os estoy contando, sino a mí, a mi incapacidad de transmitirla. Así que con este aviso, y os pido perdón de antemano, voy a intentar transmitiros un poco de el interés que tiene esta rama de la ciencia. Y la primera idea que tenemos de que realmente la materia se pueda explicar, se pueda entender, va bastante atrás, al siglo XIX, cuando los científicos se dieron cuenta de que toda la maravillosa complejidad que vemos en el mundo, toda la materia está formada de unos cientos de elementos que además tienen patrones en que tienen propiedades similares. Esto se resumió en esta famosa tabla periódica que ahora estudiáis vosotros en el instituto, y pronto se vio que realmente toda la complejidad que representa esta tabla se puede entender dándose cuenta de que todos estos elementos realmente están hechos de ladrillos mucho más sencillos. Básicamente, todos estos elementos están todos formados de las mismas cosas que llamamos partículas. Estas fueron las primeras partículas. Un átomo tiene un núcleo que está formado por protones y neutrones, como estudiáis en el instituto, alrededor del cual giran electrones. Y todos estos elementos de la tabla periódica son así. La diferencia es cuántos electrones giran alrededor del núcleo. De hecho, los experimentos que empezaron a entender esta estructura del núcleo, se puede decir que fueron los primeros experimentos de física de partículas. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues en parte por suerte, por casualidad, los experimentos del físico Thomson se dieron cuenta de que si iluminaban un metal con luz ultravioleta, se emitían unas partículas que son los electrones, tienen las propiedades de los electrones, y además que son los que transportan la carga eléctrica, la corriente eléctrica. Así que la materia contenía estos electrones. En cuanto al núcleo, el núcleo requirió un poco más de inventiva. El físico Lord Rutherford que he mencionado antes pensó en usar una de las fuentes radiactivas que acababan de descubrirse para radiar una fina hoja de oro, y lo que quiso hacer fue poner una pantalla en la que veía qué pasaba con estas partículas que enviaba hacia la hoja de oro. Y miraba a ver dónde acababan, en qué momento acababan, si siguieran derechas y no se dispersaran, seguirían una línea recta, pero de esta manera podía entender qué encontraban al pasar por esta fina hoja de oro. Bueno, y lo que encontró fue bastante sorprendente. La mayor parte de las partículas pasaban sin desviarse, como si nada hubiera, pero algunas de vez en cuando, muy rara vez, era como si tocaran hueso y salían despedidas en cualquier dirección de una forma sorprendente. Tan sorprendente que Lord Rutherford se refirió a esto como lo más increíble que le había pasado en su vida. Era como si lanzaras una bomba contra una hoja de papel y rebotara y te diera y te matara.
De esta manera, al ver lo poco probable que era que algo rebotara, que tocara hueso, él pudo saber además que el tamaño de eso con lo que rebotaba, que era el núcleo atómico, era extremadamente diminuto y lo comparó con el tamaño de una mosca en el interior de una catedral. Así que el núcleo atómico es algo extraño, tiene un núcleo muy, muy diminuto, como una mosca en una catedral, alrededor del cual giran estos electrones que se vieron en los rayos catódicos. Pero a la vez que se encontraban estas cosas y se empezaba a entender la estructura de la materia, los propios cimientos de lo que se conocía entonces como la física empezaron a tambalearse, ¿vale? En física clásica había dos conceptos fundamentales que parecían realidades distintas. Una es lo que llamamos partículas, que pueden ser pequeñas o grandes, pero son cosas que se mueven por el espacio, como por ejemplo los planetas, o bien pueden ser cosas muy pequeñas para las cuales necesitamos microscopios para poderlas ver, pero cuando las vemos, como por ejemplo aquí, estos serían partículas cargadas como los electrones en campos magnéticos, vemos que se giran, se curvan como esperamos, de la misma manera que los planetas en el sistema solar, ¿vale? Entonces las partículas siguen trayectorias bien definidas y predecibles. Había otro concepto que también se conocía y que conocéis muy bien aquí, que tenéis el mar este maravilloso al lado, sabéis lo que es una ola, y las ondas son perturbaciones que se propagan en un medio material, como puede ser el agua. La onda sería pues, la altura del agua a medida que se propaga en todo el mar, ¿no? Otra onda que conocéis muy bien es el sonido, que es la propagación de perturbaciones de presión. O sea, cuando emitís un sonido, lo que hacéis es que el aire cambia de presión y eso se va propagando hasta que llega al oído de quien nos está escuchando. Y había otras ondas un poco especiales porque estas parecía que no necesitaran un medio para propagarse, que es lo que llamamos las ondas electromagnéticas. Dicho así os suena raro, pero si os digo que eso es la luz, os suena un poco menos raro. La luz son perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos que se transmiten en el espacio. Eso es la luz. Nuestro ojo está diseñado para detectar un cierto rango de esta luz, pero hay zona que no podemos ver, que sin embargo estamos emitiendo todos nosotros, es el calor, lo que llamamos calor. Son también ondas de este tipo, solo que son infrarrojas y no las podemos ver si no nos ponemos unas gafas de infrarrojos. O también las ondas ultravioletas, estas que nos queman en la playa, son luz que tampoco podemos ver. Bueno, pues estas ondas se caracterizan, como he dicho, que son perturbaciones que no están localizadas, están por todas partes, ¿no? Y tienen el fenómeno que llamamos de interferencia, quiere decir que si tenemos dos ondas en la misma zona del espacio y están en fase, pues se amplifican sus amplitudes. Si están en diferente fase, si hay una ola que va así y otra ola que va así, justamente se cancelan y te dan una superficie plana. O sea, podéis llegar a cancelar una ola haciendo una ola inversa, ¿eh? Y este fenómeno de interferencia se hace, por ejemplo, que si enviamos un rayo de luz a este famoso experimento de dos rendijas, las ondas que se emiten de las dos rendijas, cuando sus máximos coinciden, eso nos da un máximo de intensidad en la pantalla, pero cuando están en oposición de fase nos da una oscuridad y así sucesivamente. Esto es lo que se llama un patrón de interferencias. Y lo que se vio en esta época, cuando se empezaron a estudiar estas partículas que formaban la materia, es que las partículas también tienen este comportamiento. Uno pensaría que si a las partículas, los electrones, les dejamos pasar por dos agujeros, pues o pasan por uno o pasan por otro. Y en cambio esto no es lo que pasaba. Lo que pasaba es que se veía un patrón de interferencias completamente similar al que se ve para una onda como la luz. Así que las partículas empezaron a comportarse como ondas, así que un átomo, que he pintado antes, parecía un sistema
planetario diminuto con el Sol, el núcleo en el centro y los electrones girando a su alrededor. Es una imagen con la que enseñamos física en el instituto, pero está bastante lejos de la realidad. Un átomo es un lugar bastante extraño y se parece más a esto. Los electrones estos que están alrededor del núcleo son más bien como ondas. Pero no acabó aquí la cosa. Esta fue la primera revolución, el hecho de que lo que entendíamos como partícula y onda empezó a desdibujarse. La otra gran revolución de principios del siglo XX fue la relatividad de Einstein. Esto es bastante sencillo de entender. Básicamente se basa en dos aspectos que son bastante, bueno, uno de los cuales es muy razonable, y es que la física no debe depender de cómo la miro. Si yo lo miro así o me doy la vuelta y miro el mismo fenómeno puesta del revés, debería haber el fenómeno debería seguir siendo el mismo. Pues esta cosa tan tonta y tan sencilla tiene implicaciones realmente impresionantes, como lo que aprendéis en el instituto, de que la energía se conserva. Esto se puede deducir de simplemente la hipótesis de que la física no depende de cómo la mire. Es muy sorprendente. Pero además, lo que se encontró a principios del siglo XX es que la velocidad de la luz, nosotros estamos acostumbrados a que si vemos algo moverse, si estamos en un tren y vemos una pelota en un tren, se mueve, o sea, una pelota en un tren que la tenemos allí parada, la vemos parada porque estamos con la pelota en la mano. Pero si eso mismo lo ve alguien que está en la estación, ve que esa pelota, obviamente, junto con el tren y con la persona que la tiene, se va moviendo. Entonces, la velocidad de la pelota depende de si la miro desde el tren o la miro desde la estación. Bueno, pues eso no pasa con la luz. La luz tiene la misma velocidad, la veamos desde un tren o la veamos desde la estación. Y esto tiene una implicación realmente ya alucinante. Si lo otro es alucinante, esto ya es lo más. Quiere decir que la energía, que todos los objetos, simplemente por tener masa, tienen una energía espectacular. Vosotros habéis aprendido que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, pues yo ahora os digo que aunque una cosa esté parada, aunque una cosa esté absolutamente parada, tiene una energía que es su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Pues esta es la energía que tenemos incluso cuando estamos parados. Esto es un número enorme, gigantesco. Así que estas pequeñas partículas, además, son potencialmente bombas gigantes. Si pudiéramos extraer esa energía, que no es tan fácil. La tercera revolución del siglo XX fue poner estas dos cosas juntas, que costó mucho trabajo a los físicos, ¿vale? Por una parte teníamos esta mecánica cuántica extraña que nos decía que las partículas y las ondas eran realmente lo mismo, aunque no lo parecieran, y por otro lado teníamos la relatividad, que nos decía que la velocidad de la luz es constante, que el tiempo se dilata, no lo he dicho, eso es más difícil de entender, y que además las partículas, incluso cuando están paradas, tienen una energía impresionante, ¿no? Bueno, pues poner todas estas dos cosas juntas fue muy difícil, como he dicho, es lo que llamamos teoría cuántica de campos, y tiene una predicción realmente espectacular también, y es que si tenemos una partícula como un electrón, la predicción de que además esto sea compatible con la relatividad y la mecánica cuántica, quiere decir que por cada electrón debe existir una partícula igual, pero con la carga opuesta, que es lo que llamamos antimateria. Y esta antimateria, si la juntamos con la materia, se aniquila en forma de luz. Y es la manera en que podemos extraer esta energía que os decía. Al principio tenemos una partícula y una antipartícula que tienen una energía bestial, incluso si están paradas, las juntamos, las convertimos en luz y han desaparecido, las partículas ya no están. Y toda esa energía que tenían guardada, incluso cuando estaban paradas, se ha convertido en energía en forma de ondas electromagnéticas. Bueno, pues todo esto fue lo que se descubrió en física antes de los años
30. Otra implicación de esta teoría cuántica de campos es un aspecto que a Newton le preocupaba mucho. ¿Cómo es posible que pueda un cuerpo ejercer fuerza sobre otro, como en el caso de los planetas, a distancia, si no se tocan? ¿Cómo pueden afectarse el uno al otro? Bueno, pues esto lo contesta la teoría cuántica de campos y básicamente la respuesta es que no hay una acción a distancia, que realmente lo que está pasando es que estas partículas, dos electrones que parece que se repelen, están intercambiándose algo. Es lo que llamamos un mediador, que en el caso de las interacciones electromagnéticas, dos electrones se repelen porque se intercambian fotones, el fotón que hace la luz. Bueno, pues, o sea, que la teoría cuántica de campos, este es un cómic, ¿vale? Una viñeta de lo que es una partícula en lo que entendemos hoy, obviamente una simplificación absolutamente tremenda de lo que es la teoría cuántica de campos, pero básicamente las partículas son perturbaciones, son ondas de un campo, de lo que llamamos un campo, ¿vale? Y cuando interaccionan, pues os podéis imaginar dos ondas o dos olas que llegan, chocan, se convierten en otra cosa. Es una cosa complicada, pero es así. Bueno, y os estaréis pensando que estoy un poco loca. Bueno, pues estoy un poco loca, pero estos físicos que descubrieron todo esto en los años 30 realmente llegaron a una teoría que es la joya de la corona de la teoría cuántica de campos, que se llama electrodinámica cuántica, que suena como onda rutarra, yo creo, ese nombre. Y esta teoría es realmente impresionante y quiero indicaros lo impresionante que es. Hay una propiedad de los electrones, que es el momento magnético, que simplemente es una manera de medir qué le pasa a un electrón en un campo magnético. Y esto es algo que se puede medir experimentalmente con muchísima precisión. El resultado de esa medida, de esa propiedad del electrón, está aquí escrito. Es un número con muchísimos dígitos y el hecho de que tenga tantos dígitos quiere decir que se mide con muchísima precisión. Es como si quisierais medir el diámetro de la Tierra con una precisión del grosor de un cabello. Esa es la precisión con la que este número se ha medido, ¿vale? Y ahora llegan unos físicos teóricos que construyen una teoría bellísima, que no os puedo transmitir lo bella que es. He intentado explicaros más o menos los conceptos que están ahí, pero es una teoría muy simple y muy bella. Y dicen, yo sé calcular esto, esta teoría me dice lo que vale este número. Y el número que encuentran es este otro número, que si veis cifra a cifra son iguales hasta llegar aquí, ¿vale? Que está dentro del error experimental. Esta es la predicción más precisa que ninguna teoría en todas las ciencias ha hecho jamás. Como os podéis imaginar, esto de QED, este nombre QED es muy apropiado porque también en latín, bueno, perdón, antes de decir eso, decir que los dos primeros números o los tres primeros dígitos fue lo que calculó el gran físico Schwinger y básicamente pidió que se escribiera esto en su tumba. Ese número, el primer cálculo de esta cantidad lo hizo Schwinger y el resultado es este que hay aquí, alfa sobre 2pi, y esto es su tumba. Bueno, pues como os decía, QED también significa en latín quoderant demonstrandum. Creo que esto no es un teorema matemático, pero se acerca mucho, ¿vale? Un teorema matemático, como sabéis, cuando se prueba es verdad, siempre, jamás. Esto no es una prueba porque obviamente tiene un cierto error, pero si esto no es una teoría que explica la naturaleza, no creo que haya otra que lo haga mejor. Bueno, pues esto fue la joya de la corona y a partir de aquí uno pensaba, bueno, ya lo entendemos todo, ya hemos acabado.
con este nivel de precisión, ¿qué más se puede pedir a la física? Bueno, pues no acabó ahí la historia. Y ahora voy a contaros que en ese momento parecía que se entendía muy bien los electrones, la interacción entre los electrones y la radiación, se entendía la estructura atómica en lo que se refiere a los electrones de estos átomos, pero no se entendía la estructura nuclear por una parte y por otra parte empezó a aparecer un mundo invisible, hasta entonces invisible, ¿vale? ¿Qué es algo visible y algo invisible? Normalmente hablamos de algo visible o invisible cuando emite o absorbe luz, ¿eh? Podemos ver algo porque nos emite luz o porque es una sombra, ¿eh? A veces algo es invisible porque es muy pequeño y no lo podemos ver, pero entonces tenemos recursos para hacer microscopios que permiten ver lo que nuestros ojos no nos permiten ver. Y este es un ejemplo de microscopio en física de partículas que se llama cámara de niebla, que es capaz de detectar partículas muy pequeñas que tienen carga eléctrica. ¿Por qué? Porque es un material muy sensible que cuando pasa una carga eléctrica lo ioniza y se ve una traza, ¿eh? Y esta traza fue una traza muy especial porque fue la primera vez que se vio una partícula de antimateria. Esta es la partícula antimateria del electrón, ¿eh? ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque tiene las mismas propiedades que el electrón, pero se curva al revés. Se curva y la curva en un campo magnético, una carga, depende del signo, si es positivo o negativo. Pero esto no es todo. Hay otras partículas que son invisibles, para las cuales estos detectores que se habían diseñado no valían. ¿Por qué no valían? Porque son neutras, no tienen carga eléctrica, ¿vale? Y el ejemplo de esto es el famoso neutrino. A principios del siglo XX se descubrió un tipo de radiación que se llama radiación beta, en la que aparentemente un núcleo cambia a otro estado emitiendo un electrón. Esto de aquí lo llamamos beta, pero es realmente un electrón, ¿vale? Entonces, midiendo la energía esa que os he dicho que tienen las partículas, incluso si están paradas. Aquí todo pasa y este núcleo está parado. Pero sabemos medir muy bien su masa antes y después de que pase esto, ¿vale? Entonces, la diferencia pues, debería coincidir con la energía que se lleva el electrón, porque os he dicho que la energía se conserva, ¿vale? Y sin embargo, la energía que se midió era mucho más pequeña que lo que se esperaba, ¿vale? Podía ser la que se esperaba o algo mucho más pequeño. Entonces, por varios años, varias décadas, los físicos se rascaban la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? La energía no se conserva, pero esto es realmente algo que nos hubiera resultado muy difícil de aceptar, o es que hay algo que no estamos viendo, ¿vale? Algo invisible. Y la respuesta, obviamente, fue que había algo invisible. Y esto lo predijo el premio Nobel Wolfgang Pauli, que en una famosa carta, casi en tono de coña, les dijo a sus colegas que lo que podía estar pasando en este proceso es que se produjera una partícula, esta de aquí, que llamamos nu, la letra nu griega, que no se ve porque no tiene carga, ¿vale? Y la carta empezaba, queridos señoras y señores radioactivos. Ahora llamar a alguien radiactivo es un insulto probablemente. En aquella época era algo muy bien visto, la radioactividad se acababa de descubrir, era maravilloso lo radioactivo. Todavía obviamente no sabían que aquello producía cáncer y todas estas cosas. Y lo propuso como un remedio desesperado para salvar lo que él consideraba algo más sagrado, que es la conservación de la energía. Y justamente tenía razón, tuvo razón. Pero el problema es, y lo supimos que tenía razón porque al final conseguimos detectar esta partícula. ¿Pero cómo lo hicimos? Porque un neutrino, para poder parar a un neutrino y que dé algo de señal, necesitaríamos un detector del orden de 3.000 años luz de agua para que estuviéramos seguros de que se ha parado, ¿eh? Obviamente esto es algo imposible. Y en ese momento Pauli dijo, he hecho una cosa terrible, he postulado una partícula que no se puede detectar. Y esto para Pauli era algo terrible porque él era muy crítico con teorías
que no podían predecir, o sea, que no se podían comprobar experimentalmente. De hecho, él hablaba de teorías ni siquiera falsas. Una teoría puede ser verdadera o falsa, y eso está bien, pero que ni siquiera se pueda comprobar que es falsa, eso no está bien. Así que Pauli estuvo muy avergonzado de su propia hipótesis, porque no pensó que había físicos muy cabezotas que consiguieron finalmente parar a esta partícula. ¿Vale? Y la pararon justamente porque hay fuentes de neutrinos que nos rodean muy potentes. ¿Vale? En aquel momento era el momento del desarrollo de la bomba atómica. Por desgracia, lo primero que se les ocurrió fue, ellos sabían que en las bombas atómicas se emitían muchos neutrinos, así que dijeron, vamos a poner nuestro detector aquí al lado de la bomba atómica a ver si vemos el neutrino. Obviamente luego pensaron que aquello no era muy práctico. Su neutrino detector podría haber salido por los aires, pero un reactor nuclear, la fisión nuclear que se hace en un reactor nuclear, emite también una grandísima cantidad de neutrinos, 10 a la 20 neutrinos por segundo, una central nuclear típica. Así que, por poco que interaccionen estos neutrinos, por difícil que sea parar un neutrino, si tienes 10 a la 20 neutrinos, alguno va a caer en la trampa, ¿vale? Y eso pasó, cayeron en la trampa y vimos a los neutrinos, o sea que otra partícula invisible que de repente fue visible. Pero no acabó aquí la historia. Empezaron a desfilar por delante de los físicos un montón de partículas que no habían visto antes. Esto ocurrió en los rayos cósmicos, o sea, nuestra atmósfera está constantemente siendo bombardeada por protones y núcleos que vienen de muy lejos, que han sido acelerados a energías muy altas, y al chocar con la atmósfera, como en las colisiones que vamos a ver en un momento que hacemos en el CERN, chocan con los átomos y tienen tanta energía que con la relación de Einstein pueden producir otras cosas que no estaban ahí. Hay suficiente energía para eso. Y entonces esto pasó, los físicos pusieron detectores en globos que lanzaban a la atmósfera para estudiar el tiempo y otras cosas, y empezaron a ver que aparecían todo tipo de cosas extrañas. Aparecían partículas como las que se parecían mucho a las que conocían, pero eran mucho más gordas, mucho más pesadas. Otras no se parecían en nada a lo que habían visto antes. Y aquello parecía un zoológico, verdaderamente un zoológico. En ese momento, el físico Isaac Rabi dijo, ¿quién ha ordenado todo esto? O sea, ¿quién nos está mandando semejante cosa? ¿Esto para qué sirve? La materia ya la conocemos, ya sabemos que los átomos de lo que están hechos. ¿Esto a qué viene? Y tenía razón. Así que los físicos decidieron repetir lo que hace un rayo cósmico, que llega a la atmósfera y choca, pero en condiciones de un laboratorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué se necesita para hacer un acelerador de partículas? Pues necesitamos hacer lo que hace la naturaleza por nosotros, coger protones, conseguir acelerarlos a muy alta energía y hacerlo chocar con un material, ¿vale? Pero esta vez sí vamos a estar muy bien preparados, vamos a poner un microscopio gigante a su alrededor para ver exactamente lo que sale de ahí. Y así consiguieron empezar a estudiar las propiedades de todas estas partículas extrañas que no entendían de dónde salían. Esto es lo que se llama, los primeros aceleradores eran, básicamente, lo que usaban eran siempre circunferencias, cogían los protones, porque los necesitaban acelerar a mucha velocidad, no podían hacerlo linealmente, porque si no hubieran necesitado muchísimo espacio. Entonces lo hacían en un círculo. Con los campos electromagnéticos los hacían girar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que alcanzaban la energía que ellos querían y los hacían chocar contra un material. ¿Vale? Esa fue la primera idea. Y bueno, todo esto pasaba más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Como os podéis imaginar, los políticos de aquella época estaban muy interesados en financiar la investigación básica, que era en aquel momento la física nuclear, con fines pacíficos, aparentemente. Pero es verdad que en aquel momento la física de partículas estuvo muy bien financiada, por razones que podéis imaginar. En Estados Unidos se creó el Brookhaven National Lab, que está cerca de Nueva York, y en Europa, pocos años más tarde, se decide también
crear el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Al principio había 12 países, estos 12 países hoy son 22. España entró en el 83 después de una breve estancia en tiempos oscuros y me gusta recordar esta afirmación de dos de los físicos que empezaron a trabajar en el CERN en aquella época, que aún están vivos, María y Giuseppe Fidecaro, en el reciente conmemoración de los 60 años del CERN. Decían que habían pasado unos menos de 10 años desde la Segunda Guerra Mundial, que los sentimientos de la guerra estaban todavía muy presentes. O sea, había físicos que venían de países que habían estado en los dos bandos de la guerra, pero era muy fácil trabajar con los demás porque todo el mundo se llevaba bien porque teníamos un objetivo común. Y creo que es un mensaje muy bonito, importante, que incluso las heridas más grandes de una guerra, cuando se trata de un contexto en el que estamos haciendo ciencia, uno puede dejarlo de lado. Y estos eran los primeros aceleradores, el cosmotrón, en relación con estos rayos cósmicos que os he dicho, se hizo en el Brookhaven National Lab. Era un acelerador de 70 metros de longitud y conseguía acelerar los protones al 95% de la velocidad de la luz. El primer gran acelerador del CERN fue el llamado proton-síncroton, que es un acelerador que todavía se utiliza, es la primera fase de la aceleración de los protones que todavía se usa en el CERN. Empezó a funcionar en 1959, este tenía ya 600 metros, fue en su momento el más largo del mundo y conseguía acelerar los protones a una velocidad que era el 99,9% de la velocidad de la luz. Pero los físicos se dieron cuenta de que en realidad esto de acelerar solo un haz y hacerlo chocar con algo que está parado no era muy eficaz. Si tenemos un acelerador, lo que podemos hacer es acelerar dos haces opuestos, en direcciones opuestas, hacerlos girar muy rápido y luego les damos una piña así como frontal, ¿no? Y entonces la energía que podemos conseguir y lo que podemos destrozar es todavía más. Y eso es lo que hicieron, pasaron de lo que llamamos aceleradores de un target fijo a colisionadores, ¿vale? O sea, aquí lo difícil es conseguir que dos haces tan pequeñitos consigan chocar sin desviarse un milímetro porque si no pasan de largo. Entonces esto es obviamente tecnológicamente mucho más difícil, pero la energía que se puede extraer de eso es mucho más eficaz, ¿no? Y llegamos así a la era de los grandes colisionadores. En Fermilab el anillo más grande es de 7 kilómetros, está cerca de Chicago, y este anillo, que estuvo funcionando hasta hace 5 o 10 años, consiguió acelerar los protones al 99,99995% de la velocidad de la luz. Y el famoso LHC, que es el acelerador más grande del mundo en este momento y que está en el CERN, en Europa, es un anillo de 27 kilómetros que está entre las montañas del Jura, que están aquí en este lado de la foto, y el lago Le Mans de Ginebra. No sé si se ve el chorro de Ginebra. Y más o menos podéis haceros una idea. Aquí está el Mont Blanc, los Alpes. Y este es el anillo de 27 kilómetros donde se consigue acelerar los protones al 99,9999999% de la velocidad de la luz. Y obviamente para ver lo que estaba pasando en estas colisiones, cada vez los detectores tenían que ser más grandes y más potentes, y estos son los microscopios que tenemos ahora mismo en el CERN. Este es un señor de tamaño normal, no es un liliputiense. Os podéis imaginar, esto es realmente una catedral, una nave espacial, algo verdaderamente fabuloso. Y además el CERN ahora mismo tiene una mujer a los mandos, así que todo está seguro. Fabiola Gianotti.
Y bueno, si queréis podemos hacer aquí parar 5 minutos y seguimos. Ahora os cuento la segunda parte de la historia. Bueno, pues vamos a seguir con esta historia de las partículas elementales y os voy a contar en qué ha acabado, o sea, cómo todos estos experimentos que se han realizado desde que se inició el CERN han acabado por llevarnos a otra nueva tabla periódica. Esto es lo que llamamos hoy en día el modelo estándar y son los ladrillos fundamentales que forman toda la materia que conocemos y explican básicamente todos los fenómenos que hemos sido capaces de estudiar en el laboratorio, ¿vale? Aparte de que tiene unos colores muy bonitos, voy a tratar de explicaros un poco lo que es esto. La materia ordinaria, estos átomos de los que hablaba antes, básicamente solo tienen una pequeña parte de toda esta tabla, ¿eh? Los neutrones y los protones que forman el núcleo atómico solo están constituidos de otras partículas más elementales que, por lo que sabemos hasta ahora, que se llaman quarks, ¿vale? Y hay dos tipos en el protón y en el neutrón. Los quarks de tipo U y los quarks de tipo D, en distintas combinaciones. Por otra parte tenemos el electrón, por el que empezó mi historia, ¿vale? O sea que solo estas tres partículas constituyen toda la materia del núcleo atómico y toda la materia de todas las cosas que veis a vuestro alrededor. Ahora, estas partículas además interaccionan, he dicho antes que las cosas no interaccionan a distancia, sino que se intercambian otras cosas para interaccionar. O sea, cuando dos cargas se repelen, se están intercambiando cosas. Esas cosas son estas dos partículas de aquí, una que se intercambia para formar, o sea, es el mediador que se intercambian los quarks para formar estas partículas del núcleo atómico, y otra partícula que es el fotón, que es la luz, que es lo que se intercambian las partículas cargadas para interaccionar, ¿vale? Así que de toda la tabla que puse antes, todo lo que vemos está formado por estas partículas de aquí. Y todas las demás, ¿qué? Estas son este mundo invisible que hemos ido descubriendo poco a poco a medida que hacíamos colisiones cada vez más y más energéticas. Aparecían todas estas partículas nuevas que no tienen aparentemente ninguna otra función que estar ahí para que las descubramos. ¿Por qué son invisibles? Son invisibles o porque o interaccionan muy débilmente, como el neutrino del que hablaba antes, o bien porque viven tan poquísimo tiempo que solo si tenemos detectores lo suficientemente precisos somos capaces de ver que han estado ahí. O sea, que tienen una vida cortísima. Así que os podéis preguntar realmente la pregunta de este físico que dije antes: ¿quién ha ordenado todo esto? ¿Esto por qué está ahí? ¿Cuál es el fin de todo esto, ¿no? Os diré también un poco de la historia de cómo se han ido descubriendo estas partículas. Realmente de toda esta tabla, solo estas aparecieron porque sí, ¿vale? Ya os hablé del neutrino. Estas otras partículas aparecieron en los experimentos de rayos cósmicos que os dije antes. Y con estas y con las de la materia, o sea, todas estas, a partir de aquí, los físicos teóricos llegaron y dijeron: ah, ya lo entiendo, aquí faltan cosas. Y yo sé lo que falta una aquí, otra 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 aquí. Y efectivamente, ¿y por qué se dieron cuenta de esto? ¿Por qué? Os preguntaréis cómo es posible que de aquí podáis sacar todo el puzzle, ¿eh? Bueno, pues se dieron cuenta porque había una simetría, había un principio de simetría que básicamente ligaba la existencia de este quark con la existencia de este quark, la existencia de este electrón con la existencia de este neutrino, y por tanto si había un señor que era como un electrón pero más pesado, no lo he dicho, pero todas las partículas que están aquí en estas tres primeras columnas en la misma fila son idénticas, excepto porque una es más pesada que la otra, ¿vale? Entonces el muón, si está ahí, debería tener un neutrino como el electrón, el tau otro neutrino, este quark debería tener otro aquí, y además si están los quarks deben estar los de abajo también, porque si no la teoría no es consistente. O sea, una cosa increíble, los físicos teóricos somos gente extraña, ¿eh? Pero viendo esto supimos rellenar este puzzle, ¿eh? Y rellenamos este puzzle y dijimos:
Tiene que haber una partícula que se llama C y que tiene las propiedades para estar en esta tabla, en esta posición. Vamos, buscamos y la encontramos. Clic. Hay otra que tiene que tener estas propiedades. Vamos, la buscamos y la encontramos. Y así con todas estas. Es increíble. Además, esto fue todo un proyecto que no solo se llevó a cabo en Europa, sino también, sobre todo en Estados Unidos. Y para los expertos aquí en la audiencia, que hay unos cuantos, me he dado cuenta preparando esta charla que en América se descubrieron todos los fermiones y en Europa todos los bosones. Los fermiones son partículas que tienen la propiedad de que no pueden estar dos en el mismo sitio. Y en cambio los bosones quieren estar todos en el mismo sitio. No sé si esto tiene un mensaje profundo, pero es un hecho que acabo de descubrir. Y bueno, os he dicho que había una simetría y esta simetría hacía que si hay un quark de este tipo, tiene que haber un quark de este tipo, porque básicamente son dos vistas del mismo objeto desde dos puntos de vista, un poco lo mismo que hablaba antes de la relatividad. Entonces, si está uno, tiene que estar el otro. Son como la misma cosa vista de dos maneras diferentes y, sin embargo, son muy diferentes, o sea, tienen masas muy diferentes. ¿Cómo es posible que, por una parte, sean lo mismo visto de otra manera y, por otro lado, sean diferentes? Bueno, pues todo esto lo hace este señor de aquí, que es el personaje que ha introducido antes Pedro, que se llama Higgs y lo llamamos H. No es una bomba, es una partícula muy codiciada. Y este señor lo que hace es que rompe esta simetría, es el que realmente hace que esta tabla sea ligeramente difícil y necesites un físico teórico para darse cuenta de que está esta simetría, que en realidad no está. Esto es lo que llamamos ruptura de simetría. Y este cómic lo pintó una persona talentosa cuando el ministro de Ciencia de Inglaterra, cuando Inglaterra pensaba que ponía demasiado dinero, era la época de Margaret Thatcher, que se invertía demasiado en investigación y en particular en el CERN, y bueno, no entendía para qué servía todo esto que hacían estos locos físicos de buscar partículas, así que preguntó ¿qué es el bosón de Higgs? Y ¿por qué lo queremos encontrar? Y bueno, esto es lo que alguien talentoso, y supongo que para hacer reír al ministro, que al final acabó pagando, hizo. Básicamente, he dicho que el Higgs es una partícula bastante fundamental en el modelo estándar porque es la que da masa a todas las partículas. Y la imagen intuitiva que podéis tener de lo que es el Higgs, he dicho, todas las partículas son campos, así que el Higgs también es un campo, está distribuido por todas partes. Y aquí el Higgs está representado por estos señores que están en una fiesta, pasándolo bien, como estáis vosotros aquí, pero no tan atentos, así que de repente entra Margaret Thatcher por la puerta y obviamente es una persona muy popular en determinados círculos y allá que van todos a hablar con ella, y al estar rodeada de gente, pues obviamente Margaret Thatcher puede entrar en la fiesta mucho más lenta. Esto es lo que se llama inercia, es el efecto de que una partícula tenga masa hace que se pueda mover más despacio, ¿no? Entonces, este es el campo de Higgs, sería la gente de la fiesta, y dependiendo de la importancia de la persona que entra en la habitación, la van a frenar más o menos. Esto es cómo interacciona este campo de Higgs con las distintas partículas, en este caso la señora Margaret Thatcher, ¿vale? Pero si este campo está ahí, sabemos que puede pasar otra cosa, puede no entrar nadie, no entrar ninguna otra partícula, y puede entrar, por ejemplo, un cotilleo en la habitación. Alguien le dice a alguien una cosa muy interesante y ese alguien se lo dice a otro alguien y así se forman grupúsculos que se van diciendo su secreto y se va transmitiendo también como si fuera una perturbación en este campo de Higgs, ¿vale? Así que esto es realmente lo que sería la partícula del Higgs que la gente estaba buscando con tanto ahínco en el CERN, ¿vale? Y esta partícula apareció. Esto es el único plot, bueno, no es el único, científico que voy a poner. Por supuesto, no podéis entender nada de lo que hay aquí,
pero es simplemente para que os hagáis una idea de que realmente medimos cosas, ¿eh? Y le ponemos errores y lo comparamos con lo que esperamos, etcétera, etcétera. Y esta partícula, que es este pico que hay aquí, pesa 125 gigaelectronvoltios. Estos señores en los años 60 fueron los primeros que dijeron que lo que le faltaba al modelo estándar para que todo cuadrara era esta partícula, y después de muchos años se descubrió, ¿eh? Y les dieron el premio Nobel cuando ya estaban jubilados, tomándose sus vinos y leyendo el periódico. Así que esto acabó con el modelo estándar. El modelo estándar, completó el modelo estándar, ¿vale? Y ahora os voy a decir por qué pensamos que esta tabla que hemos encontrado con tanto esfuerzo es extraña. Es extraña, y pensamos que, igual que la tabla periódica, al final vimos que realmente tenía una explicación mucho más sencilla en términos de átomos. También pensamos que esta tabla pueda tener una explicación más sencilla que todavía no conocemos, sin embargo, ¿vale? Entonces, el Higgs, de hecho, parece que es el responsable de que esta tabla sea tan extraña. He dicho antes que todas estas partículas, estas eran las que formaban la materia ordinaria, están como repetidas, ¿eh? Todas estas partículas de la segunda columna son idénticas a las de la primera, pero con más masa. Las de la tercera son idénticas a la segunda y a la primera, pero con más masa. Y además, todas estas partículas que median las interacciones, las que están en la cuarta columna, tienen una intensidad muy diferente. La interacción electromagnética es muy fuerte comparada con la interacción que llamamos débil, que es muy fuerte comparada con la gravedad, ¿eh? Y estas jerarquías son las que no entendemos. Para haceros una idea, en esta tabla está la masa de todas estas partículas dibujada, y como obviamente no os dicen nada todas estas unidades, megaelectronvoltios, gigaelectronvoltios, teraelectronvoltios, os voy a poner, esto lo tenéis que ver siempre en términos relativos, objetos que estáis más familiarizados. Sería como comparar, esto es una perla, estaría más o menos aquí, comparada con una pelota vasca, más o menos aquí, comparada con una de estas Harris que sois capaces de levantar, que estaría aquí. Podéis ver la gran dispersión de masas que tienen estas partículas, que por lo demás son idénticas, ¿eh? Todas las partículas de este tipo son idénticas, excepto por su masa, todas estas son idénticas excepto por su masa, etc. Obviamente, y esto todo viene del Higgs. El Higgs decide quién es importante y quién no, ¿eh? Y no sabemos por qué lo hace. No lo sabemos por qué, porque por lo demás todos son como gemelos, ¿eh? Todas estas partículas. También, como he dicho antes, la fuerza de las interacciones es muy diferente. Si la fuerza fuerte, lo que forma el núcleo, los protones y los neutrones, midiera 1, la interacción electromagnética comparada con ese 1 sería de 7 milésimas, la interacción débil sería de 100 milésima, la gravitación, la fuerza de la gravedad sería 38 ceros, que no puedo poner ahí ni tampoco decir qué número es ese en palabra, ¿eh? O sea, que son absolutamente jerárquicas, no entendemos por qué esto es así, ¿eh? Y todo, pero además, esto no es el fin de la historia, porque todas estas partículas que parece que no sirven para nada, resulta que estaban ahí en el universo temprano, ¿vale? Cuando el universo, sabemos que la teoría que nos explica el universo es la llamada teoría del Big Bang. Sabemos que el universo empezó siendo una bola muy caliente, y en esa bola muy caliente la energía era enorme, y por tanto todas estas partículas que ahora nos parecen invisibles eran tan visibles como las que tenemos en la materia ordinaria. Y hay 3 momentos en el universo de los que hemos sacado fotos bastante precisas y que, de hecho, somos capaces de entender simplemente con la teoría esta del Big Bang, junto con todo lo que hemos aprendido de las partículas elementales. Y estos 3 momentos es un momento en la historia del universo que pasó como cuando el universo tenía unos 3 minutos aproximadamente, que es que se empezaron a formar los primeros núcleos, los primeros núcleos ligeros.
El segundo momento es cuando el universo tenía unos 300.000 años, que de hecho es la primera foto que tenemos del universo. Y no tenemos fotos anteriores porque los fotones no eran capaces de... en ese momento los fotones interaccionaban tan fuertemente que el universo no era transparente para los fotones. En ese momento se hace transparente y esos los fotones que hay en el universo, la radiación de microondas, nos da una foto de cómo era el universo cuando tenía 300.000 años de edad. Y hay otro momento del que sabemos bastante, que es simplemente mirando en el universo cómo están distribuidas las galaxias, ¿vale? Y todas estas fotos del universo nos han dado una confianza también en todo lo que hemos aprendido de las partículas elementales. Por ejemplo, podemos comparar, estas son las predicciones que haría el modelo para la abundancia de helio en el universo, la línea verde, la abundancia de deuterio en el universo, otro de los núcleos ligeros, la de helio 3, la de litio 7, como función de cuánta materia hay en el universo, ¿vale? Dependiendo del valor de la materia nos da un valor en esta curva. Esto lo podemos medir cuánto deuterio hay en el universo, cuánta helio, cuánto litio, y nos da estos valores de aquí, de estos cuadrados, y comprobamos que todos ellos coinciden con lo que esperamos si la cantidad de materia en el universo está aquí, en este valor. Esto es impresionante, que podamos hacer esta predicción solo con la física de partículas. La segunda momento del universo del que tenemos una medida muy precisa es esta primera foto que os decía. El universo... recibimos radiación de microondas que viene justamente de ese Big Bang y que nos da una foto del universo de cuando tenía 300.000 años, y esta es la pinta que tiene. Estas son las pequeñas fluctuaciones de temperatura que vemos en esa radiación. Y este mapa es impresionante porque nos dice... nos da información de cuántos protones y neutrones hay en el universo, cuántos neutrinos, cuánta materia total. Y vemos que, de hecho, la materia ordinaria no es suficiente. Hay lo que llamamos materia oscura. Y esta materia oscura, se ha visto de muchas maneras. Una es en esta radiación de fondo de microondas, pero también se ha visto de forma directa. Sabemos que las galaxias, las estrellas, giran de una manera que no es explicable si la cantidad de materia que hay en la galaxia es la que vemos. Giran demasiado rápido, es como si necesitaran, imaginad que el Sol mañana no lo pudiéramos ver y veríamos de todas formas su efecto gravitatorio en que los planetas giran a su alrededor. Pues esto es un poco lo mismo, hay como materia que hace que las cosas graviten, pero no podemos ver. Y este es el ejemplo de lo que se llama lente gravitacional. Esto es un clúster de galaxias, detrás del cual hay más galaxias. Entonces, las galaxias que están detrás de este clúster, la luz que viene de allí, ha tenido que atravesar el clúster, y al atravesarlo, el clúster actúa como una lente, porque la fuerza de la gravedad es capaz de torcer los rayos de luz como una lente en nuestras gafas, ¿no? Y eso hace que haya una distorsión de la imagen que tenemos de esas galaxias que están detrás. No sé si lo veis aquí, es como rayos. Y de esta distorsión uno puede decir, bueno, pues si veo cuál es la distorsión, veo cuánto se han girado los rayos de luz, que a su vez depende de cuánta materia han cruzado. Y esa materia que han cruzado luego la comparo con las estrellas y las galaxias que veo y veo que no me cuadra. Esto es la evidencia más clara de que hay materia que es invisible a nuestros ojos, no está en forma de galaxias visibles, pero que está ahí porque ejerce fuerza gravitatoria en la luz en particular. Y es lo que llamamos la materia oscura. Una de las posibles explicaciones de esto es que igual que hay fotones que son rélicas del Big Bang, hay otras partículas que no hemos descubierto aún, que no están en la tabla que os he enseñado, que quizá pueda descubrir el CERN si hace colisiones a suficiente alta energía, y nos explican qué es esta materia oscura. Pero aún no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Y por último, la estructura a gran escala. O sea, nosotros podemos hacer un mapa del universo y ver las galaxias que tiene, y esta es la pinta que tiene.
Y de este mapeo del universo hemos visto que las galaxias más lejanas se están alejando, o sea, el universo se está expandiendo, pero esa velocidad de expansión se va acelerando, ¿eh? Y esto, de nuevo, requiere otra cosa oscura e invisible que llamamos energía oscura y que realmente no tenemos ni idea de lo que es. Así que el universo está aparentemente, del análisis de toda esta infinitud de datos experimentales, hemos visto que de toda la energía que hay en el universo, la mayor parte, que es algo que no entendemos en absoluto. La energía oscura es el 72%, la materia oscura es el 23%, y los átomos, las estrellas, lo que realmente conocemos y vemos en el universo, constituye solo un 5%. De hecho, ni siquiera entendemos por qué estos átomos están ahí. Es todavía más sorprendente. Y esto se debe a que el universo tiene materia y antimateria, como os he dicho antes. La materia y la antimateria son capaces de aniquilarse. Así que si al principio en el Big Bang se produjo tanta cantidad de materia como de antimateria, cuando el universo se va enfriando y ya las partículas solo pueden hacer que aniquilarse porque no puedes producirlas otra vez porque ya no tienes suficiente energía para producirlas, pues toda la materia, antimateria que empezó en el Big Bang se debería haber aniquilado en forma de luz y el universo que veríamos sería un universo que solo tendría luz. Y sin embargo no es así. Vemos galaxias, así que en el universo está lleno de materia, pero la antimateria ha desaparecido. Y esto, para haceros una idea de lo sorprendente que es que si vamos atrás en la historia del universo, cuando las partículas y las antipartículas teníamos energía suficiente para producirlas copiosamente, vemos cuando, por ejemplo, el universo tenía 10 a la 13 grados centígrados, o Kelvin, da igual, a ese nivel, necesitábamos una diferencia entre la cantidad, para que el universo sea como el que vemos hoy, necesitamos una diferencia de una partícula en 10.000 millones de partículas extra de materia frente a antimateria. O sea que si había 10.000 millones de partículas de antimateria, había 10.000 millones y una partícula de materia, de forma que cuando se produjo la gran aniquilación quedó esa una. Bueno, esta es una de las grandes preguntas abiertas en física de partículas. ¿Por qué? ¿De dónde ha salido esa pequeña asimetría entre materia y antimateria? Y, de hecho, esta asimetría entre materia y antimateria, aunque he dicho antes que se comportan prácticamente igual, no es del todo cierto. Hay una sutil asimetría incluso en las interacciones que vemos en el laboratorio de la materia y de la antimateria. Y, sorprendentemente, en el modelo que tenemos, si solo hubiera dos de estas columnas, dos de estas familias de partículas, no podría haber tal asimetría. No podría haber diferencia alguna medible entre partículas y antipartículas. Pero si hay tres, sí. O sea que aquí parece que podría haber una clave de por qué hay tres. Pero además hay otra posibilidad y es que, hemos medido una asimetría. Sin embargo, esta asimetría que hemos medido no tenemos una receta que nos dé la asimetría que vemos en el universo, pero tenemos también otra posibilidad que solo funciona, sin embargo, si existe un agente doble. ¿Qué es un agente doble? Pues solo hay unas partículas en la tabla que os he enseñado que podrían ser su propia antipartícula. En este sentido hablo de agente doble. Es como si la Margaret Thatcher fuera también este demonio, o sea, fuera partícula y su antipartícula. Y solo puede serlo los neutrinos. Pero para saber si esto es así, pues hay otro tipo de experimentos que no son los que se llevan a cabo en el CERN. Para tratar con neutrinos uno tiene que tener mucho cuidado. Estas son partículas muy difíciles de parar y necesita estar en unas condiciones de ruido de fondo nulo prácticamente, para lo cual uno se va a las profundidades de alguna cueva. Allí pone un detector muy sensible y las poquísimas veces que un neutrino hace algo interesante, estamos allí para verlo. Tienes que aislarte completamente de cualquier ruido de fondo porque es muy difícil y muy poco probable que un neutrino haga algo interesante. Y bueno, uno de los experimentos que hay en España, en el túnel
de la preciosa estación de Canfranc, la que cruza los Pirineos. Hay un laboratorio subterráneo que intenta descubrir estas propiedades del neutrino de agente doble. Y bueno, con esto quería acabar. Creo que ya os he dado demasiado material. Una pregunta que nos hacemos los físicos teóricos en particular es: el modelo estándar este que os he enseñado, esta tabla periódica, ¿es bonita, es fea? De hecho, este modelo, esta tabla, es una tabla que tiene muy concentrada toda la información. También se puede concentrar de otra forma que nos gusta a los físicos, en forma de ecuaciones. Estas son las ecuaciones del modelo estándar. Se pueden escribir de forma hipercompacta, por otra parte, en una taza de café. Es un modelo que en principio es relativamente sencillo, pero todos creemos que todavía nos falta algo que entender aquí. De la misma manera que en la tabla periódica de Mendeleev teníamos que entender algo más. Y cito a Steven Weinberg, uno de los padres de este modelo estándar, fue premio Nobel por el modelo estándar, de hecho. Dice: hay muchas condiciones que le podemos imponer a una ley física, como por ejemplo que su consistencia lógica y matemática, pero no tenemos derecho a imponerle la condición de que estas leyes nos hagan felices. Y creo que es un poco el sentimiento que tenemos los físicos teóricos hoy en día con el modelo estándar, pero no es del todo cierto. Todavía mantenemos esa felicidad del descubrimiento, y aquí os enseño varias fotos históricas del CERN, la última tomada en 2012, cuando se descubrió el Higgs. Como veis, los físicos son gente muy feliz cuando hacen historia y descubren cosas nuevas. Y quiero acabar diciendo que ser físico, y en particular físico teórico, es un privilegio, como decía Víctor Weisskopf. Y os quiero poner el ejemplo que he mencionado antes de Maria Giuseppe Fidecaro. Estos son físicos que empezaron con el CERN. Aquí están en una foto nada más iniciado el CERN. Hoy, con 60 años más tarde y con edades que son un misterio, no aparecen en Wikipedia, pero yo sospecho que son más allá de los 90. Los vemos todos los días. Cualquiera que va al CERN y va a la cafetería del CERN, los ves todos los días comiendo en el CERN, y todos los días van a trabajar en el autobús con unos maletines pesadísimos. Hace poco tuve la ocasión de llevarles en coche de vuelta a Ginebra y con sus pesadas maletas, y yo estaba muy intrigada por lo que hacían en el CERN, yendo todos los días. Por supuesto, están jubilados desde hace muchos años, pero ellos van a trabajar todos los días. Y Maria Fidecaro me dijo, le pregunté qué es lo que hacían en el CERN todos los días, y me dijo: nosotros vivimos en el pasado, intentamos entender lo que no entendimos, lo que no tuvimos tiempo de entender entonces. Creo que esto es una buena manera de acabar, y creo que esto representa muy bien la felicidad que es trabajar en general, de ser un científico y en particular de hacer este tipo de ciencia. Y muchas gracias por vuestra atención. Zure txanda, Bueno, en primer lugar, felicitar a nuestra oradora, a Pilar, por esta charla fascinante, con claridad y a la vez rigor, que nos ha enseñado cómo lo más grande está muy conectado a lo más pequeño, ¿no? El infinito de lo grande y el infinito de lo pequeño. Estoy seguro que tenéis muchísimas preguntas. Podéis hacerla en español, que como veis ella habla perfectamente. Si alguien norbaitek euskaraz egin nahi balu, egin dezala, baino edo Batuan edo Nafarran ondarruko euskeranik ez dut ulertzen. Ez dut esaten txarra dalako, alderantziz Mitxelenak esan zidan, behin batean galdetu nion Mitxelena hizkuntzalari handiari, zein da zure ustez sintaxis eta euskalki edo
Euskera ederrena, eta berak egia ditxoet, egia esaten dizuet, esan zian, ondarruko euskera. Hala da. Preguntas. Galdetu, Nagorek dauke mikrofonu, eskualtza eta mikro pasakotzua. Bueno, Pilar, esto sigue siendo una tradición, parece ser. Así que yo haré la primera pregunta. Sí. Vale. Hace unos años me acuerdo que leí un artículo en el periódico que trataba sobre un experimento que se hizo que trataba de medir la velocidad de los neutrinos. Y causó bastante revuelo porque la medición inicial daba que era más rápido que la velocidad de la luz, me suena. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Absolutamente. Nos está sacando las vergüenzas aquí, pero bueno, esto en ciencia a menudo pasa que uno se equivoca, y esto es un ejemplo de equivocación del CERN, bueno, no del CERN, de un experimento concreto que se hacía en el CERN. Bueno, de hecho es un experimento en el que se enviaban neutrinos producidos en el CERN a un laboratorio en Italia. Ha dicho que los neutrinos pasan de largo sin interaccionar, así que puedes detectarlos lejísimos y allí siguen, no atraviesan la Tierra. Entonces se enviaban a Italia en aquel momento cuando salió este resultado, que luego resultó ser falso. La ministra italiana de Ciencia dijo algo así como que sí, que los neutrinos iban por un túnel desde Ginebra hasta el laboratorio de Gran Sasso en Italia. Por supuesto no existe tal túnel, los neutrinos no necesitan un túnel para llegar muy lejos. Atraviesan la Tierra, eso sí, porque tienen que llegar a otro punto de la superficie a 700 kilómetros. Y como viajan mucho, era muy largo la distancia, podían comprobar si estos neutrinos iban a la velocidad de la luz o no. Encontraron un resultado que parecía que iban más rápido que la luz. Y aquello fue obviamente un revuelo impresionante porque la relatividad de Einstein nos dice que eso es imposible. Con lo cual, si hubiera sido cierto, hubiera sido una revolución realmente grandiosa. Y claro, los físicos teóricos, por un lado, nadie nos lo creíamos, yo no me lo creí, pero debo reconocer que, claro, que sea algo cierto así, la excitación es enorme, ¿no? Entonces, bueno, este experimento tuvieron un error bastante tonto, además, o sea, era un problema de una mala conexión que les daba un tiempo retrasado, pero bueno, estas cosas ocurren. Afortunadamente en ciencia los experimentos son reproducibles, con lo cual rápidamente un montón de resultados aparecieron casi inmediato. Primero, teóricos que decían que en las condiciones en las que estaba este experimento era imposible que eso fuera cierto. Y también desde el punto de vista experimental había otro experimento también que detectaba estos mismos neutrinos y que podía podía comprobar en el otro experimento si esto era verdad o no, y efectivamente vieron que no, y además identificaron cuál había sido el problema. Entonces, bueno, esto es una lección de que uno no se puede precipitar a la hora de presentar un resultado que rompe con todo lo establecido de esa manera. Hay que hacer muchos checks. Yo entiendo, por otra parte, que es verdad que la presión que a veces tenemos los científicos de querer tener el crédito, o sea, uno se podía imaginar, bueno, ¿por qué esta colaboración no preguntó a la colaboración de al lado, por favor, hacer esta medida por si acaso? Y lo hicieron, pero después de haberlo anunciado. Si lo hubieran hecho antes, pues nos hubiéramos ahorrado todos un poco de vergüenza. Pero, en fin, esto no fue un error, por supuesto, fue un error humano. Como somos los físicos, también somos humanos y hacemos errores constantemente, y el único mensaje aquí es que la ciencia funciona porque uno siempre contrasta los resultados, los equipos se contrastan entre sí, y cuando un resultado así sale a la luz, o tiene que ser reproducible o no es cierto. Y bueno, en ese sentido uno puede estar confiado que la ciencia
al final alcanza la verdad. Y en este caso fue bastante rápido, quiero decir, desde que se anunció hasta que se vio que no era cierto, pasó muy poco tiempo. Hola, buenas tardes. Hola. Eskerrik asko etortearen Ondarroa, bai Pedro Miguel, y muchas gracias por haber venido a Ondarroa. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas. Pero vamos a hacer una curiosidades, oportunidad. preguntas. Sobre algunas críticas que se han vertido sobre el CERN por parte de algunos científicos. Por ejemplo, hay una que dice que el acelerador de partículas podía provocar un agujero negro que a su vez destruiría el planeta. Y hay otra del mismísimo Stephen Hawking que dice que el bosón de Higgs podía volverse inestable a altos niveles de energía y provocar el colapso del universo. La verdad es que eso a mí me alarma, pero cantidad. ¿Puede ser esto verdad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Te alarma a ti y a todos nosotros, supongo. Es increíble que estéis tan bien informados, estoy impresionada. Esto fue una pregunta que efectivamente, o sea, los físicos teóricos tenemos mucha imaginación y obviamente estamos intentando plantear siempre qué posibilidades podría haber cuando abrimos una nueva área, donde, o sea, una nueva situación física donde no hemos mirado antes. Uno siempre espera encontrar algo nuevo, ¿no? Entonces, una de las teorías, como la que mencionas de los agujeros negros, se había llegado a ella porque en tratar de entender justamente esto que os he dicho, de que la gravedad parece ser tan débil comparada con las otras fuerzas de la naturaleza, podría entenderse de una forma un poco más fácil más fácil, ahora lo que os voy a decir os va a sonar a chino ya, si hubiera más dimensiones espaciotemporales, ¿vale? O sea, nosotros vemos solo 4 dimensiones, las 3 dimensiones podemos ir para arriba, para delante, para la derecha y el tiempo que pasa, pero podría haber más dimensiones que no vemos porque somos objetos que vivimos en 4 dimensiones y eso podría quizá explicar por qué la gravedad es tan débil o aparentemente, ¿eh? Si eso fuera cierto, nos llevaría a que la energía a la que los efectos de la gravedad se convierten en cuánticos sería mucho más baja de lo que es si vivimos en 4 dimensiones y en particular se podrían dar situaciones como la producción de agujeros negros en estas colisiones. Hay 2 cosas. Primero, estos agujeros negros, o sea, estas mismas teorías que predecían esto, esas mismas teorías dicen que esos agujeros negros serían completamente inocuos porque se evaporarían inmediatamente, ¿vale? Pero como la gente no estaba muy segura de todo esto, porque al final son hipótesis de las que sabemos muy poco hasta que no vas y miras y lo compruebas, pues la gente del CERN, los físicos del CERN se hicieron esta pregunta en serio y trataron de contestar: ¿es posible que haya un efecto cataclísmico? No se sabe por qué razón, porque en realidad las teorías no nos dicen eso, pero simplemente porque no hemos hecho algo antes, podría ocurrir un cataclismo. Y afortunadamente en ese caso la respuesta era muy sencilla. Y la respuesta viene a algo que he dicho antes. Todos estos aceleradores no son más que reproducir en el laboratorio lo que los rayos cósmicos están haciendo constantemente en la atmósfera. Entonces, en ese caso uno podía, de forma bastante sencilla, estimar que las veces que han ocurrido colisiones como las que vemos hoy en el LHC en la atmósfera han sido muchísimo más numerosas. Simplemente no tenemos ahí un detector para verlas, por eso tenemos que hacer un acelerador en condiciones controladas. Pero estas colisiones están ocurriendo constantemente, han ocurrido desde que la Tierra está ahí y no ha ocurrido ningún cataclismo. Entonces, si hubiera un cataclismo a las energías del LHC, tendría que haber pasado ya en las colisiones de estos rayos cósmicos con la atmósfera. En ese caso era fácil excluir esa posibilidad. Pero efectivamente cuando uno tiene un nuevo instrumento en la mano, pues hay que evaluar los riesgos que esto puede conllevar, por supuesto. O sea, la ciencia tiene que también
tener en cuenta esto, sin duda. Pero Hawking sabría esto y también se hizo la pregunta. Pues no, es que no, en el caso de Hawking no me acuerdo exactamente cuál era su hipótesis, pero vaya. Yo creo que en general esta pregunta debe ser aplicable a todo, porque básicamente esas mismas colisiones a la misma energía, o sea, no es algo que no haya ocurrido antes, ha ocurrido muchísimas veces antes, simplemente en condiciones que no podemos controlar y no nos sirven para hacer lo que queremos, pero esas mismas colisiones han ocurrido ya. Hola. Hola. Antes, anteriormente has dicho que las materias para interaccionar necesitan intercambiar algún tipo de partícula o de cosa. Entonces, ¿cómo se explica la teletransportación cuántica? Aquí. Él es el experto en eso. Bueno, no, a ver, en general, esto que os he dicho es el principio de causalidad, el principio de que tú no puedes viajar al pasado, o sea, ir más rápido que la luz, o sea, transmitir información más rápido que la luz. Es lo que bueno, a Newton, que no sabía nada de la velocidad de la luz, pero le intrigaba que algo pudiera hacerse a distancia, que instantáneamente un cuerpo tan lejano pudiera sentir la presencia de otro. Esto en teoría cuántica de campos no es así. O sea, la información no se transmite más rápido que la luz y en teleportación cuántica tampoco. No hay transmisión de información más rápido que la luz. ¿Tenemos otra pregunta? Beste galdera bat dakagor. Apa, has comentado los paralelismos que se producen en la teoría o en el modelo que has explicado, ¿vale? En cambio, con el bosón de Higgs está solo aislado. No Efectivamente, se le busca. muy buena pregunta. Y por eso está aislado ahí, porque de hecho la mayor parte de los físicos teóricos te hubieran apostado a que no era la verdad. O sea, que, a ver, todos sabíamos que si no había Higgs tenía que haber algo más, porque si no, la teoría no sería consistente a esas energías. Ya sabríamos que no funcionaría. Pero no sabíamos lo que era y, de hecho, es muy sorprendente porque el Higgs, o sea, los que se han llevado el Nobel por el descubrimiento del Higgs, si veis sus artículos, los que escribieron en los años 60, a principios de los 70, donde ponían las bases de esto, el Higgs no está por ningún sitio. Bueno, aparte de que Higgs, este bosón se llama Higgs por el señor que lo descubrió, con lo cual él no iba a llamar a su partícula Higgs, obviamente, hubiera sido demasiado pretencioso, pero es que ni siquiera habla de una partícula. O sea, hay que mirarlo con lupa para ver, aquí hay una ecuación que es de una partícula masiva. O sea, realmente... ¿Y por qué? ¿Por qué era esto? Porque no se creían. Ese modelo era el modelo más sencillo, que normalmente los físicos teóricos hacemos simplificaciones para tratar de entender las cosas, tratar de entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hablamos de... queremos estudiar la dinámica de una vaca y hablamos de una vaca esférica. Pues en ese mismo sentido, Higgs estaba intentando entender una serie de propiedades de la ruptura espontánea de simetría de la que he hablado, y le salía una partícula en ese modelo, pero no le dio más importancia porque para él era lo que llamamos un modelo de juguete, un modelo para entender algo, pero que no iba a representar la realidad. Y justamente ese modelo tan sencillo, lo primero que se le pasó por la cabeza es lo que es verdad. Entonces, por eso está un poco aislado ahí, yo diría, eso por un lado. Por otra parte es porque es una partícula diferente a las demás. Las otras, he puesto las 3 primeras columnas, son como los quarks y los electrones, pero más pesados. La cuarta columna son estas cosas que se intercambian las partículas para hablar unas con otras. Y la quinta, el Higgs, también se lo intercambian las partículas para hablar entre sí, pero es de otro tipo, es otra partícula, es una partícula de otro tipo, ¿vale? Es muy distinta a las demás.
Y de hecho, esa partícula es la que más misterios trae. Toda la complejidad de la tabla periódica viene por ella, es por las interacciones de esta partícula, por lo que pensamos que realmente igual hay algo escondido ahí, pero hasta ahora no hemos encontrado nada que nos lleve a ver qué es lo que está escondido. Por ahora todo funciona perfectamente. El modelo más sencillo que se inventó Higgs y otros en los años 60 es lo que parece explicarlo todo y pensamos que no debe ser la última palabra, pero aún no hemos descubierto qué hay detrás. Sí, tengo dos preguntas, dos cuestiones. Nos has explicado lo que se conoce, lo que conocéis del 4% de la materia del universo. ¿Se sabe algo, siquiera teórico, de ese 20% que se le llama materia oscura? Pues no. Lo único que sabemos es que es algo que ejerce fuerza de gravedad sobre las galaxias y las estrellas dentro de las galaxias. O sea, se ha visto a distintas escalas que falta algo. Se ha visto en las curvas de rotación dentro de las galaxias cómo rotan las estrellas. Parece que les falta materia para que seas capaz de explicar el movimiento de las estrellas. Cuando te vas a escalas más grandes, de nuevo, como hemos visto, la curvatura de los rayos de luz y la distorsión por lentes gravitacionales, le falta materia, y cuando miramos la radiación de fondo de microondas también falta materia, o sea, no toda la materia puede ser la ordinaria. Y todo eso coincide que más o menos es un 20%, pero no sabemos lo que es, no sabemos. Esa es una de las hipótesis. Lo que nos encantaría a los físicos teóricos es que esto fuera una partícula que está ahí, que no vemos como no hemos visto muchas otras antes, por ejemplo, que es mucho más masiva y no la hemos podido producir todavía. Esa es una posibilidad en la que hemos trabajado mucho. No hay ninguna evidencia de que sea así. De hecho, el LHC ha excluido muchos de los modelos que la gente tenía de esto. Pero podría ser otra cosa, podría ser que no entendemos la gravedad lo suficientemente bien, podría ser que no entendemos la dinámica del universo lo suficientemente bien. En este momento es un misterio. Entonces, bueno, mi segunda cuestión es, ¿en qué trabajáis ahora en el CERN? Una vez encontrado el bosón de Higgs, ¿qué es lo que se está buscando o qué se puede encontrar? Bueno, eso es una muy buena pregunta. De hecho, el Higgs se descubrió en la primera fase, cuando no se había alcanzado todavía la energía máxima de la máquina. Esta segunda fase, en la que se ha alcanzado la energía nominal que se quería alcanzar, pues todavía no ha acabado. Se va a correr durante muchos más años, porque esto es una máquina que ha costado muchísimo esfuerzo de hacer, y porque además se pueden medir cosas con más precisión. A veces es posible que la aparición de una partícula pesada, el hecho de que no haya aparecido ya quiere decir que probablemente o no esté, o si está, sea tan débilmente interaccionante que la probabilidad de que pase es muy pequeña. En ese caso, uno quiere medir las cosas con mucha precisión, ¿vale? Igual que hemos visto el pico del Higgs, si esa partícula interaccionara menos, veríamos el pico cada vez más pequeño, y necesitaríamos más precisión para verlo, Entonces, eso solo se consigue acumulando datos y datos y datos y consiguiendo reducir los errores. Entonces, el CERN ahora y durante los siguientes años, por supuesto, esperamos que todavía encontrar algo que no cuadra, ¿no? Para ver por dónde están las respuestas a estas preguntas que están abiertas. Pasa micro, Mercedes Atzerut. Bueno, pues yo tengo principalmente 3 preguntas. Y la primera es que cómo una partícula elemental, como es el bosón de Higgs en este caso, puede desintegrarse en otras partículas. ¿Significa eso que, o sea, si se puede desintegrar ya en otras partículas, supone que no es ya una partícula elemental o...?
muy buena pregunta. A ver, ¿cómo explico yo esto? O sea, el hecho de que una partícula tenga una vida media, se pueda desintegrar en otras, no implica necesariamente que no sea elemental, ¿vale? Puede no tener, o sea, cuando hablamos de elementalidad, hablamos de estructura, de su estructura, ¿eh? Una partícula se puede desintegrar en otra, igual que, a ver, en el caso de un fotón no puede producir él solito una partícula de materia antimateria, pero una partícula, si el fotón tuviera masa, sí que podría desintegrarse en otras cosas, ¿eh? O sea, estas cosas pueden pasar en mecánica cuántica. Si hay una partícula pesada que puede producir otras dos, lo va a hacer, ¿eh? Entonces, cuanto más pesadas son las partículas, más probabilidad de que eso ocurra, ¿eh? Las partículas que no se desintegran son las más ligeras de su tipo, digamos. Entonces, no se pueden desintegrar más porque no hay nada a lo que se puedan desintegrar. El Higgs se puede desintegrar y, de hecho, se vive 10 a la menos 22 segundos. O sea, prácticamente no lo vemos. De hecho, no lo vemos. Lo que vemos son las partículas que produce y, midiendo la energía de esas partículas, podemos hacer este pico que os enseñaba y que te dice que ahí, o sea, la energía que tenían estas dos partículas no es cualquier cosa, es justamente la masa de esta partícula que se ha producido. Es así como vemos estas partículas que se desintegran. Vemos sus productos de desintegración, no las vemos directamente porque viven tan poco que no nos da tiempo. O sea, no. Pero has dicho que un fotón no tiene masa. Un fotón no se puede desintegrar porque no tiene masa, o sea, solo las partículas con masa se pueden desintegrar. Pero si tomas la dualidad onda-partícula, se supone que un fotón tiene doble comportamiento, ¿no? Que una es en comportación de onda y Sí. en otra en partícula. A ver, lo que hemos aprendido en teoría cuántica de campos es que todas las partículas son iguales, ¿vale? Todas se describen de la misma manera, son todas ondas y son partículas. Y cuando hablamos de partícula y onda, te puedes imaginar este cómic que os enseñé, donde tienes como una superficie del mar, donde puedes producir una perturbación que parece localizada y se mueve, es como si pudieras hacer no sé, una ola así, tipo las cosas estas que pasan en las grandes tormentas, y se mueve, ¿no? Esto sería una partícula. Si lo ves a grandes distancias te parece algo localizado, ¿no? Pero en el fondo es una perturbación como cualquier onda. Entonces, todas las partículas que conocemos son del mismo tipo, ¿eh? Solo que una determinada onda puede desintegrarse en otras dos y otras no pueden. Vale, la segunda pregunta es que has hablado del tiempo como Sí. la cuarta dimensión. Y sé que el tiempo se puede considerar como una cuarta dimensión que no afecta igual a todos los cuerpos y todo eso, y que se puede estirar, que no es lo mismo en todas partes. Y sé cómo podría incumbir a otras masas, como pueden ser los planetas y el recorrido de un haz de luz que consta en la relatividad especial de Albert Einstein. Pero eso enviado al mundo de las partículas, también, o sea, el tiempo también cogería papel en este mundo de las partículas, o ya es otra cosa que... Sí, el tiempo es... el tiempo en el mundo de las partículas elementales, el tiempo es como otra dirección espacial, como nos dijo Einstein. Por eso la teoría cuántica de campos lo que hace es poner junto la mecánica cuántica con la relatividad, donde el tiempo es otra coordenada, ¿eh? Y por eso se puede estirar igual que las demás. Bueno. La tercera pregunta. Bueno, No hay. A ver. tienes la tercera, ¿no has hecho? ¿Vas a hacer la tercera? ¿Tercera? Vale. No le quites el micro. Pero es que son muy difíciles. A ver, la última. Venga, tú. Sí, hace poco también leí un artículo en el que decía que el universo se está vaciando. ¿Se está qué? Vaciando. Sí. Que su expansión,
que es justo lo que has dicho ahora, que algo dentro de este universo no puede superar la velocidad de la luz. Pero no sabemos si la expansión del universo mismo podría superar a esta. Entonces, es posible que el universo ya no cumpla esa famosa conjetura de Poincare, que no sé si lo he pronunciado bien, que lo resolvió Perelman. Esa famosa conjetura que resolvimos, que el universo tenía forma de donut, si esta ahora se está expandiendo y puede vaciarse, o... En aprietos. Para que veas Ondarroa, ¿eh? Toma Madre Ondarroa. mía. Bueno, a ver, no te puedo contestar, creo, a la pregunta que me has hecho, así que prefiero no hacerlo. Yo no soy cosmóloga y creo que voy a decirte cualquier chorrada, así que mejor te digo esto o sea, cojo la parte de tu pregunta en la que dices que el universo se vacía y hablo de el fin del universo. O sea, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a acabar todos? Bueno, el universo el modelo del universo que tenemos hoy, que explica de forma impresionante, aunque no he podido daros muchos detalles de lo realmente impresionante que es, en tanto en que explica un montón de datos experimentales, ese universo parece que es un universo cuya expansión se está acelerando, ¿vale? Entonces, una de las preguntas es qué va a pasar. O sea, el universo podría haberse expandido hasta una cierta distancia y haberse contraído otra vez por la fuerza de la gravedad de lo que contiene, pero en este caso, en el caso en que el universo se va expandiendo aceleradamente, básicamente el fin del universo es lo que llamamos muerte térmica, es por muerte térmica. O sea, al final la expansión del universo hace que ¿sabes? Hasta la más mínima partícula de nuestro cuerpo, llega un momento en que sea incapaz de interaccionar con ninguna otra. O sea, que esas partículas se quedarán, todo se desintegrará hasta el punto que ya nadie pueda nunca hablar con nadie más. Cuando digo alguien, me refiero a estas partículas elementales, porque nosotros nos habremos muerto muchísimo antes, ¿no? Entonces, es un poco triste pensar que este es el fin del universo, ¿no? Y que bellezas como la playa que tenéis aquí va a desaparecer tan fríamente, pero es posible que quizá este modelo que tenemos sea solo una aproximación a la realidad y que quizá el fin del universo sea otro. Si, por ejemplo, esta energía oscura de la que hablaba, que se asume que es una constante cosmológica, se llama, que es un término que está en la ecuación de Einstein, que Einstein no lo quiso ver, pero está ahí, bueno, lo vio y luego se cerró los ojos y dijo, yo no quiero ver esto, que es un universo que se expande aceleradamente, y luego efectivamente tenía razón, como en tantas otras cosas. Bueno, esta constante quizá no es constante y quizá haya una evolución de esa constante que nos lleve a otro fin del universo posible. Pero bueno, en este momento todo esto son preguntas abiertas. No creo que yo no soy cosmóloga, pero yo os sugiero que invitéis a un cosmólogo y le hagáis todas estas preguntas a ver si es capaz de contestaros. Apuntado queda. Una última pregunta. Bueno, pues si no, bueno, simplemente tres cosas. Pilar, ya has visto el nivel de Ondarroa para que veas tu... Esto no es habitual en el País Vasco. Sí, ya Ondarroa veo, es un poco, como viste ayer, pero Ondarroa es un poco mejor. Los vascos son gente que se hacen preguntas. Sí. En segundo lugar, decir que también está en la audiencia el jefe del experimento de neutrinos, el que para tratar de descubrir si el neutrino es su propia antipartícula, de Canfrán, que ha venido explícitamente de muy lejano a oírle a Pilar. Y luego decir que este infinito de lo grande, infinito de lo pequeño, que es el encanto de los extremos, es completado con otro infinito, que es el infinito de lo complejo, el encanto de lo complejo, como somos nosotros, cuando muchos átomos hay en interacción. Y de ese infinito va a hablar pronto en Ondarroa para un caso particular, de esa complejidad hermosa que surge
de las partículas que ya conocemos, pero cuya interacción da lugar a cosas que no conocemos, va a hablar Amaia Zurutuza también en Ondarroa. O sea que felicitar al Zientziaren Giltzak Elkartea por este programa fascinante, al pueblo de Ondarroa por la pasión por la ciencia que tiene y a la conferenciante por una charla tan espectacular. Eskerrik asko. Buenas noches.